Bueno, otro mecanismo de control importante que actúan en los ecosistemas es lo que llamamos control por redundancia. Bueno, en esta imagen que estamos viendo vemos ganado vacuno que está pastoreando en un pastizal. Vemos que en el pastizal hay una diversidad de especies con distinta estructura. Vemos matas, vemos hierbas cortas entre las matas. Em, Esta situación que veíamos antes podemos resumirla, sintetizarla en esta diapositiva. En la diapositiva estamos observando estas figuras que están representando a distintas especies que están presentes en el pastizal. Hay una entrada de energía. De todas estas especies hay una en particular, que es la que estoy señalando, que es la que canaliza la mayor parte de la energía y genera esta producción primaria. Las otras realizan un aporte menor en este sentido. ¿Qué ocurre cuando esta especie, que era la más importante en la captura de energía, es al mismo tiempo la más palatable desde el punto de vista forrajero? Bueno, lo que va a ocurrir es lógicamente que la abundancia de esta especie se va a reducir por la presión de pastoreo y lo que llamamos control por redundancia empieza a operar cuando la pérdida de función o de funcionalidad que esta especie daba al ecosistema es compensada por las otras, es decir, lo que esta especie, que es la más palatable, deja de aportar en la síntesis de materia, en la fotosíntesis, es compensada por lo que desarrollan las otras especies. Esto es lo que llamamos control por redundancia. Esto también nos muestra la importancia que tiene la biodiversidad dentro del funcionamiento de los ecosistemas. En la medida en la que haya más de una especie para cumplir una misma función, la posibilidad de que el sistema se estabilice o sea estable cuando algo le ocurre a alguna de las especies, esa posibilidad también es mayor. Una retroalimentación importante también es la retroalimentación positiva, que está ilustrada en esta figura que estamos observando. La retroalimentación positiva, a diferencia de la retroalimentación negativa, tiene la característica de que las salidas que se producen en el sistema van generando una retroalimentación que acentúa la tendencia que el sistema presenta. Por ejemplo, si hay una especie que no tiene controles naturales importantes, por ejemplo una especie exótica, un ciervo rojo europeo que entra a un área de bosques donde no tiene los controles naturales que puede llegar a tener en su ambiente propio, digamos, esa especie es muy probable que experimente esto que llamamos control y retroalimentación positiva, donde en cada generación el tamaño de la población se incrementa porque cada vez hay más vientres en función para generar más descendientes. Si lógicamente no actúa algún tipo de control natural para este crecimiento, el crecimiento va a ser exponencial hasta que la disponibilidad de pasto o de alimento haga que el tamaño, el crecimiento de esta población se atenúe. Bueno, un ejemplo claro de retroalimentación positiva es la población humana. Acá vemos cómo se fue incrementando el tamaño de la población, particularmente a partir del siglo XIX, donde éramos 1.000 millones de seres humanos, hasta llegar al presente, donde somos bastante más que estos 6.500 millones que aparecen en la figura. En el caso de la población humana, el impacto que el crecimiento poblacional por retroalimentación positiva ha tenido, no solamente se relaciona con nuestra especie, sino también se relaciona con las especies que están asociadas a nosotros, las mascotas, el ganado que criamos, etc. Hace unos 7.000 millones de años, hace unos 7.000 años en el pasado, podemos ubicar el momento en el que la población humana empieza a crecer, empieza a desarrollarse la agricultura, la domesticación de los animales. Al haber una mayor disponibilidad de alimentos para el hombre, también su población se ve incrementada. Ahí empezamos a experimentar nuestra retroalimentación positiva. Pero fíjense en esta gráfica de barra,
En ese momento, los humanos, más las mascotas y el ganado, representaban un 0,1% del peso total de vertebrados terrestres que había en la Tierra. En la actualidad, esa participación es mucho más elevada, es de aproximadamente un 98% del peso total de vertebrados terrestres. Esto es retroalimentación positiva, un ejemplo claro, y al mismo tiempo es un ejemplo claro de el impacto que los humanos tenemos sobre el planeta. Y es un ejemplo claro de por qué tenemos que, tenemos que ajustar el lápiz a la hora de utilizar los recursos del planeta. Simplemente porque nosotros somos los principales usuarios, los más importantes, los que más peso tienen en toda esta historia. Bueno, esta cuestión de las retroalimentaciones positivas, ¿qué tipo de diferencia tiene con respecto a lo que veíamos antes como retroalimentaciones negativas y como control por redundancia? La principal diferencia, y a esto lo tienen que tener muy presente, es que mientras la retroalimentación negativa y el control por redundancia terminan teniendo una resultante de estabilidad para el sistema. Si una población crece, la otra, digamos, la que la utiliza, el herbívoro, el depredador, también crece, y al crecer van compensándose mutuamente el tamaño de las poblaciones. Esto que le acabo de describir es retroalimentación negativa. O control por redundancia, si hay una especie que se ve afectada por algún tipo de disturbio, hay otra que cumple la misma función. Bueno, estos dos grandes mecanismos son los que generan en gran medida la estabilidad dentro de los ecosistemas. Esta retroalimentación positiva que yo les estaba describiendo, y que ahora vamos a ver algunos ejemplos más, tiene un efecto diferente. Lo que genera son desequilibrios, lo que genera en muchos casos son impactos. Y son impactos que, como no tienen control, van aumentando en intensidad y cada vez los daños son mayores. Pero quería subrayar lo siguiente: la retroalimentación positiva en determinadas situaciones puede tener un efecto beneficioso para el ecosistema también. Como la retroalimentación positiva está dada por especies que crecen con una alta velocidad o fenómenos que se dan con una alta velocidad, en algunos casos esa alta velocidad de recuperación es positiva. Imaginemos un incendio que afecta a un bosque o una tormenta que tira los árboles principales y genera un daño, genera grandes claros en un ecosistema forestal de bosque nativo, por ejemplo. Bueno, en ese espacio abierto que queda, la exposición al impacto de la lluvia, al impacto del sol, al impacto de especies invasoras, exóticas, es muy alto, porque son recursos que quedan liberados. Lo que normalmente ocurre es que cuando se producen estos impactos hay toda una serie de especies que empiezan a activarse, que tienen una gran capacidad de retroalimentación positiva, que en muchos casos son especies R estrategas, que al crecer muy rápidamente en un proceso de retroalimentación positiva, generan lo que se llama una cicatrización del ecosistema, atenuando el impacto que puede tener la exposición directa al sol, a las lluvias, a dejar suelo descubierto. Y bueno, en este caso que acabo de describirles, el efecto puede ser positivo. Acá lo que estamos viendo es algunos ejemplos o algunas situaciones donde también se dan retroalimentaciones positivas, pero ya a nivel de la biosfera, a nivel del planeta. El cambio climático, el calentamiento global está muy relacionado con retroalimentaciones positivas. El aumento de temperatura en las latitudes altas, en los polos, genera lógicamente un derretimiento de los hielos polares, y al haber un menor albedo por este derretimiento, las temperaturas se van incrementando cada vez más. Este es un ejemplo de retroalimentación positiva. Viéndolo con más detalle, acá vemos los polos con la masa de hielo, tenemos agua líquida. Sabemos que los cuerpos blancos, como el hielo, reflejan la mayor parte de la radiación solar, lo que quiere decir que la radiación solar que llega a los polos, cuanta más superficie blanca haya, más rebote va a haber. Pero a medida que este hielo se va derritiendo y va aumentando la importancia del agua,
lo que vamos a ir viendo es que el rebote va a ser menor, la absorción de temperatura, el agua se va a calentar cada vez más, y de esta manera, al irse calentando cada vez más el agua, el efecto del calentamiento global por dióxido de carbono y otros componentes de la atmósfera es incrementado por estas reacciones que se producen en el sistema. Bueno, este es uno de los ejemplos. También hay otros. El adelgazamiento del permafrost de la tundra ártica. Permafrost es un tipo de suelo de ecosistemas que permanecen congelados la mayor parte del año, como la tundra ártica. Estos son suelos que están la mayor parte del tiempo congelados, con deshielos muy breves. El metano, que es un gas que tiene un efecto invernadero mucho más alto que el anhídrido carbónico, se encuentra acumulado después de miles y millones de años de incorporación de material orgánico y la descomposición de ese material orgánico en profundidad. El metano que se genera, los gases que se generan por la descomposición de estos restos orgánicos, queda acumulado en profundidad, retenido por el congelamiento. A medida que esto va cambiando, a medida que ese descongelamiento se va dando, este metano empieza a liberarse hacia la atmósfera y esto genera un aumento por retroalimentación positiva de la cuestión de calentamiento global. Bueno, fíjense acá hay una cifra. La tundra encierra entre 350 y 450 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Esta sigla, GHG, es Greenhouse Gases, o sea, gases de efecto invernadero, y esto representa 60 veces más de lo que se libera por año en la quema de combustibles fósiles. También existe un efecto importante que tiene que ver con la absorción oceánica de anhídrido carbónico. Miren, nosotros conocemos una parte del funcionamiento del planeta en los ecosistemas de tierra, digamos. Es muchísimo menos lo que conocemos con respecto a los ecosistemas oceánicos. Y el rol de los ecosistemas oceánicos en la regulación del funcionamiento del planeta es enorme. Y el impacto que está generando o que va a generar el calentamiento global sobre estos ecosistemas oceánicos lo vamos descubriendo a medida que los efectos se producen. Es muy difícil, desconocemos tanto que anticiparlos nos resulta sumamente difícil. Algún tipo de ejemplo. Con respecto a la captación de anhídrido carbónico en los océanos, para captar anhídrido carbónico hay procesos que son físico-químicos y hay procesos que son biológicos. Esta ecuación nos muestra un proceso físico-químico. El anhídrido carbónico que está en el aire y que llega al agua se combina con los carbonatos que están allí presentes y forma carbonato de hidrógeno, que de alguna manera reduce la presencia de anhídrido carbónico en la atmósfera. La cuestión es que este proceso es dependiente de la temperatura. Este proceso de disolución del anhídrido carbónico del aire y la formación de carbonato de hidrógeno, lo que reduce el efecto de calentamiento global, es un proceso que aumenta cuando las temperaturas bajan, pero cuando las temperaturas van subiendo, este proceso se reduce, por lo que la captación de anhídrido carbónico a nivel de las aguas de los océanos es menos eficiente. No hay solamente procesos físico-químicos que están afectados, sino biológicos. El anhídrido carbónico del aire es captado por las plantas, las plantas oceánicas, que llamamos fitoplancton, que desarrollan fotosíntesis. Las bacterias presentes en este ecosistema realizan una remineralización de los componentes de este fitoplancton y liberan anhídrido carbónico que va al aire. Pero hay una parte de este fitoplancton que no es degradado por las bacterias, sino que pasa directamente a las profundidades y ahí queda retenido de alguna forma. En este proceso hay algunos organismos que cumplen una función importante en esta dinámica del anhídrido carbónico, como este fitoplancton que se llama Emiliania huxleyi. Este organismo tiene una pared de carbonatos de calcio muy importante, forma una pared muy importante. Acá vemos que para formar esta pared
este organismo, este fitoplancton, usa los carbonatos de hidrógeno que derivan de este proceso que estábamos visualizando. Y al formar las paredes de carbonato de calcio que estamos señalando acá, libera anhídrido carbónico que vuelve nuevamente a la atmósfera. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que en este océano que desconocemos hay toda una serie de procesos que solamente conocemos en parte, procesos que son físico-químicos, procesos que son biológicos. Algunos de estos procesos ayudan, generan efectos positivos para la estabilidad del planeta y son beneficiosos para nosotros, pero hay muchos otros procesos que pueden estar entrando en una dinámica de retroalimentación positiva y que ignoramos en gran medida cuáles son las consecuencias que pueden llegar a tener en mediano